Bien, mis hermanos, hoy sí vamos a concluir con este tema particular que hemos llevado por las últimas semanas, restaurando el llamado. Y hemos estado basando todo este mensaje justamente en la experiencia de Moisés que encontramos allí en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 4. Y hemos hablado de todo aquello que Dios intentó hacer y motivó en la experiencia con Moisés, aquello que tenía que ver con el revelarse a los ojos de Moisés, el aprovechar la curiosidad de Moisés, el hablarle en medio del calor de la zarza a Moisés. Y hoy particularmente vamos a hablar de cómo Dios realmente ama cuando respondes a su voz. De todo lo que sucedió en esa experiencia, si hay algo que el Señor realmente apreció de la experiencia, no es todo lo que Él generó, porque Él hizo todo, ¿no? El milagro de la zarza, Él puso a Moisés en el lugar preciso, a la hora precisa, para que Él pudiera vivir la experiencia de ese llamado. Pero lo que más realmente conmovió el corazón de Dios en ese momento fue la respuesta de Moisés. Yo no sé si usted recuerda cuando era pequeño, pero comúnmente muchos respondíamos al llamado de nuestros padres en diferentes condiciones. Algunos de ustedes eran muy atentos y el padre o la madre apenas llamaban y ya estaban ahí. Apenas y la madre o el padre así suavecito decía su nombre, Juan, ya estabas ahí porque entendías la autoridad de la voz. No había vuelta de hoja. Algunos como que negociaban si el papá o la mamá. Cuando era la mamá, pues la mamá andaba con la chancla y el cinto por todos lados, corriendo detrás de algunos de ustedes hasta que lograron. De mí no. Se imaginarán. Un cinto no, ni una chancla, 2 cintos, 2 chanclas. Pero de alguna manera respondíamos al llamado. Los chicos alfa y no se vaya a decir los chicos beta, pues no le hacen caso al llamado así nada más. La mamá le manda el mensaje: si no estás aquí en 5 segundos, y en 5 segundos sale el chico. ¿Por qué? Porque pues ya no hablan, pero escriben, ven el mensaje que le envió y llegan. Algunos son tan atrevidos que le dicen a la mamá: búscame en las redes y mándame un mensaje. Así de simple. Pero de una forma o de otra respondemos al llamado. Y justo lo que sucedió con Moisés fue que en medio de todo lo que sucedió, él respondió al llamado. Y eso fue, insisto, lo que dije inicialmente, fue uno de los puntos cruciales en lo que vino después. Muchas cosas pueden suceder en nuestra vida, pero nada tendría efecto si es que nosotros no respondemos claramente al llamado. Recuerde que Dios pone la mesa, la sirve para nosotros. Dios en su palabra nos enseña cantidad de promesas, cantidad de cosas que Él ha vertido a favor de los suyos, pero nada de eso tiene efecto si nosotros no damos un paso decisivo y lo convertimos en una respuesta positiva a favor de lo que el Señor está llamando. La zarza ardió, Moisés fue confrontado, Dios le dijo: quita las sandalias. Pero hasta que Moisés logró tener en claro qué es lo que estaba sucediendo, es que Moisés, con una simple respuesta al oír su nombre, Moisés, Moisés, él contestó: aquí estoy, heme aquí. Y ese es el meollo de todo. ¿En qué formas y cuántas veces el Señor ha llamado a nuestra vida y nosotros hemos respondido positivamente? Creo que si nosotros hacemos una reflexión de las formas en que Dios nos ha abordado,
pudiéramos llegar a la conclusión que sí, en efecto, la semana pasada hablábamos de las formas tan distintas que el Señor está hablando en este tiempo, pero insisto, pocos hemos respondido positivamente. Ahora, ¿por qué Dios ama cuando nosotros respondemos al llamado? Hay varias cosas que yo quiero comentarles, pero un punto inicial es que cuando usted responde al llamado, usted está mostrando una disposición a la voz. Hay dos cosas. Uno primero responde a la voz y después responde al comando o a la instrucción. Hay dos vertientes de respuesta. Pero lo primero que Dios atiende es su capacidad y disposición de atender su voz. Escucha, hijo mío, porque Dios busca que usted tenga la atención al respecto de lo que Él está diciendo. Pareciera cosa simple, como solo escucha, hijo mío o hija mía, pero la realidad es que Dios disfruta cuando usted está atento. Yo le decía en semanas pasadas que cuando mi esposa me decía escúchame, pues no quería solo que yo haciendo lo mío de escuchara, sino decía voltea a verme, mírame y entonces sé que me estás escuchando. Dios en ese sentido pretende recibir de nosotros una respuesta que nos pueda realmente transmitir el mensaje que Él quiere transmitir a nuestras vidas, y que nosotros en ese sentido mostremos disposición. Dios ama cuando nosotros respondemos a su llamado, porque mostramos disposición. Primero, insisto, de escucharlo. Segundo, y esa es la parte siguiente donde el Señor trabaja con nosotros, de seguir su instrucción. Lo primero que Dios hizo con Moisés no fue darle la retahíla de instrucciones. Lo primero que hizo fue: Moisés, Moisés. Llamó a su nombre, llamó su atención. Moisés tornó su rostro hacia él, y entonces Dios tuvo la atención de Moisés, pero ya tenía de parte de Moisés la disposición para responder a lo que el Señor quería instruirle. La parte siguiente, como lo he mencionado anticipadamente, cuando nosotros respondemos a la instrucción, no solo mostramos disposición de escuchar, sino de hacer. Escuche bien esto, porque pareciera simple, pero pocos escuchamos la segunda parte. Solo escuchamos: sí, yo sé que Dios me habla, pero no sé qué me está diciendo. Y no es a veces que el Señor no se hace claro. El Señor se explica bien. Yo siempre he dicho que cuando Dios te habla, Él se asegura de que entiendes. Por eso habla de muchas formas y de muchas maneras. Y lo más increíble es que Dios conoce el perfil de cada uno de nosotros y nos habla justo como necesitamos que nos hable. Algunos les habla suavecito, algunos les habla con los puros ojos. ¿Algunos se acuerdan de eso? Que uno estaba en lo suyo y de repente voltea el papá o la mamá y como que caía un peso encima. Algunos, otros les venía guango y seguían en lo suyo, porque así no se le habla, así no entendíamos. A otros el Señor les manda un mensajito a través de su palabra, a través de alguien, a través de una experiencia, porque Dios te habla justo como necesitas escuchar. Si no le has entendido o no te ha quedado claro qué es lo que Dios está diciendo a tu vida, es quizá porque te has distraído un poquito, pero no porque Dios no esté hablando tu idioma. Si alguien habla tu idioma, es Dios. Es políglota, conoce los perfiles, es más que psicólogo y psiquiatra. Entiende cómo abordarte, entiende cómo dirigirse hacia ti. Porque esa segunda parte es crucial. Las instrucciones se dictan y uno aprende a tomar los pasos decisivos en la ejecución cuando le queda claro lo que el Señor demanda de nuestra vida. Si nosotros aprendemos a escuchar con claridad la voz de Dios, no tendremos duda. Nos podremos negar,
Si conocemos la experiencia de Jonás, nos encontramos a un Jonás que le quedaba muy claro que tenía que ir a Nínive, pero prefirió ir como 3,000 kilómetros al lado contrario que dirigirse a Nínive en un plazo corto y en una forma inmediata. Porque Jonás no entendió, no, porque no quiso. Sí entendió. Y esa es la tercera parte. Después de que escuchamos la voz, escuchamos la instrucción, y tercero, determinamos si lo hacemos o no lo hacemos. Dios ama cuando hay disposición en escuchar su voz. Dios ama cuando hay disposición en escuchar la instrucción. Pero Dios ama aún más cuando hay interés de ejecutar la instrucción de Dios. 3 elementos claros. Y eso nos pone a nosotros en la reflexión. ¿Dónde estamos en este momento en cuanto a la disposición de poder hacer la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios se ejecuta en esa realidad. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Para qué quieres saber cuál es la voluntad del Señor? ¿Para seguirla? ¿O para considerarlo? ¿O para negociarlo? Porque algunos somos buenos negociadores, o pensamos que somos buenos negociadores, como si le pudiéramos regatear al Señor sus bendiciones. No. Tengamos en claro que cuando Dios gira una instrucción es porque Él ya sabe que es lo mejor. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus pensamientos todos son de bien y no de mal. El punto para nosotros es decidir si vamos a ejecutar o no vamos a ejecutar. Si algunos no hemos desatado las bendiciones del Señor en este tiempo, es porque hemos puesto en pausa nuestra ejecución. Dios ama aún más cuando ejecutamos su palabra. Dios ama aún más cuando rendimos nuestra voluntad a su voluntad. Y como el Señor Jesucristo mismo lo hizo en el Getsemaní, debatiendo en el dolor y en la circunstancia adversa, Él dijo: Señor, si fuera posible, pasa de mí el momento. Pero a Él le quedó claro que la única forma de expiar los pecados de su generación y de todas las generaciones era yendo a la cruz. Y Él dijo: hágase tu voluntad y no la mía. El Hijo era el Hijo amado, y el mismo Padre lo declaró cuando salió bautizado del Jordán. Después de que Juan el Bautista lo bautizó, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, porque no solo escucha mi voz, no solo entiende mis instrucciones, pero está en la disposición de ejecutar lo dicho. Y tal fue el caso que Jesús llegó a la cruz del Calvario, entregó su vida, bajó o estuvo en la tumba, bajó a lo sumo del Hades, venció la muerte, y hoy todos celebramos victoria. No me escuchó. Hoy todos celebramos victoria. Si en algún momento va a hacer el grito de júbilo, es ahora. Todos celebramos victoria. Claro. Porque bajo estas instrucciones es que Dios cumple sus propósitos. Nosotros estamos destinados a una vida de bendiciones, pero está en nosotros determinar si estamos en las condiciones y en el deseo de poder ejecutar lo que Dios tiene para nosotros. Dios ama cuando nosotros estamos dispuestos a responder positivamente, porque ve en nosotros un vaso de honra. El Señor dictaba al corazón del pueblo que si algo buscaba entre ellos, no era solo robots o un pueblo que caminaba bajo una disposición solo por evitar el castigo. No, lo que Él buscaba era hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a honrarlo. Cuando nosotros ejecutamos la instrucción,
no solo estamos evitando castigo, porque algunos obedecemos para no ser castigados, ¿cierto? Es que si no hago caso, me va como en feria. Y sí es cierto, sí le va a ir como en feria. A mí me advertían, si te portas mal, casi nunca sucedía. Más bien, no había domingo que no me ejecutaran. Confesiones. Y déjeme le platico más ahorita que aquí está el pastor Nanas. Pero la realidad es que nosotros tenemos que mostrar una actitud de honra. No es evitar el castigo. Lo vamos a evitar por consecuencia, porque cuando honramos a Dios, nos evitamos los dolores de cabeza. Cuando actuamos en nuestra propia opinión y bajo nuestros propios principios, es cuando sufrimos. Y Dios ama cuando respondes positivamente a su instrucción y estás dispuesto a ejecutar, porque tú le estás honrando por sobre todas las cosas. Y tú sabes que honrar a Dios es algo que emana de la profundidad del corazón. La honra no se da porque alguien te obliga. La honra se da porque hay disposición de corazón. Nadie honra por obligación. Los que honramos, entendiendo lo que significa honra, honramos por disposición de espíritu. Y eso es lo que el Señor busca de nosotros. Que cuando nosotros respondamos al Señor, respondamos con un sentido de honra. Moisés honró a Dios, tenía miedo y le dijo al Señor, Señor, puso excusas, trató de evadirlo porque no se sentía capaz. Pero llegó a la conclusión que si algo él tenía que hacer era honrar al Dios de Israel. Si algo nosotros necesitamos hacer en este tiempo es honrar al mismo Dios que lo ha sacrificado todo a favor de nosotros, que entregó a su Hijo por nosotros, que todos los días, a pesar de nuestras infidelidades, Él hace que salga el sol, porque Él hace que salga sobre los justos y los no justos. ¿Cómo no voy a honrar al Señor? ¿Cómo no voy a disponer mi vida para responder a la instrucción de mi Padre? Si todo lo que yo he recibido de Él no solo es bueno, es buenísimo. Por eso Dios ama cuando tú respondes. Por eso Él vio la actitud en el corazón de Moisés y amó cuando Moisés respondió a Él. Dios nos pone en un sentido donde podamos proyectar nuestra vida hacia el cumplimiento de nuestra misión eterna. Cuando tú lo honras, el Señor dice, ahora sí, ya la hice. Está encomendado hacia la misión y la va a cumplir. Qué bonito se siente cuando uno puede delegar algo a alguien y sabe que se va a cumplir. No dijeron amén, no sé por qué, no sé, porque algunos les delegaron y no han hecho nada, o porque los que delegan no están tan seguros si la cosa va a funcionar. Pero yo se los digo, cuando yo delego, me ha sucedido que a veces sí funciona. Se siente re bonito cuando uno puede descansar y decir, no me tengo que preocupar, esto se va a hacer. Es más, no se va a hacer, está hecho. Está hecho. Al presente estoy leyendo un libro muy bueno, otro libro que se llama La velocidad de la confianza, y lo escribe un autor que se llama Stephen Covey, que fue el mismo autor que escribió los 7 puntos de los líderes más eficientes, o los 7 elementos de los líderes más eficientes.
Y él dice que una de las cosas más importantes para generar resultados es la confianza. No importa en qué ámbito de la vida te encuentres, si estás en el ámbito empresarial, dice, lo primero que tienes que trabajar entre la gente que colabora contigo es la confianza. Porque si no hay confianza, dice, tú vas a estar siempre dudoso si lo que se planea, lo que se crea, la estrategia para hacer, se va a ejecutar. No hay confianza. Pero cuando hay confianza, tú puedes ejecutar, tú puedes en delegar, sabiendo que se va a ejecutar, y puedes delegar, y puedes delegar, y entre todos podemos saber que si algo se le atora a alguien, el otro va a entrar, porque hay un círculo de confianza. Lo mismo sucede en lo que acontece en el reino de Jesucristo. Cuando Dios puede generar en nosotros un principio de confianza, Él va a saber que la misión se va a cumplir. Por eso su hijo era su hijo amado, en el que tenía complacencia, porque él había encomendado una misión y él sabía que los pasos que estaba tomando y la disposición de honra al Padre le permitía tener claro que todo lo que él había planeado para redención de la humanidad se iba a ejecutar o estaba hecho. Dios ama cuando nosotros respondemos a su voz, porque puede ver en nosotros la ejecución de su plan eterno, no cualquier cosa. Por eso yo le decía desde un inicio, esto no es cualquier cosa, ni es tan simple. Es algo que Dios espera que nosotros podamos responder. Moisés respondió positivo. Moisés honró a Jehová Dios de Israel, y Moisés llegó a Egipto, y en la honra al Padre y al poder sobrenatural de Dios mostró a Faraón lo que Dios era capaz de hacer. Libertó al pueblo, lo trajo por el desierto, sufrió las penalidades y el calor de los momentos, pero el pueblo finalmente llegó a la tierra prometida. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo. Moisés sufrió porque por el pueblo tan cabezón perdió la oportunidad física de entrar, pero los llevó hasta la misma línea, y Dios le concedió ver a la distancia la tierra prometida. Pero todo llega al cumplimiento cuando nosotros estamos en la disposición de hacerlo. ¿Por qué Dios ama cuando nosotros respondemos a su voz? Porque la realidad, mi hermano, es que Él desea amarte más. ¿Usted cree eso? Cuando tú respondes a su voz, Él lo ama, porque Él dice, ahora sí le voy a enseñar cuánto lo amo. Ahora sí le voy a enseñar que verdaderamente es la niña de mis ojos. Ahora sí le voy a enseñar. Y yo no sé si se arremanga la mano, pero que lo llevo aquí, inscrito, tatuado en mi mano. Ninguno de nosotros llegamos a la conclusión de ello hasta que no estamos en esa condición. Siempre dudamos, ¿me amará? ¿No me amará? Y agarramos una margarita y la despetalamos. Si te ama, con amor eterno te ha amado, por tanto te prolongó su misericordia. Pero ¿cómo hemos respondido? Escuchamos su voz, pero no damos pasos firmes hacia Él. Por lo tanto, Dios no nos puede enseñar más. No porque Él no quiere, es porque nosotros no hemos llegado ahí. Dios ama cuando respondes positivamente, porque Él quiere mostrarte cuánto más amor tiene por ti. Porque de tal manera
tal manera amó Dios al mundo. Si fue capaz de dar su hijo por ti, ¿de qué cosas más no será capaz? Imagínate, si llevó lo más preciado a la cruz, ¿cuánto más no querrá hacer por ti? ¿Cuánto más? Pero ¿cuánto le hemos dejado que Él haga? Isaías 54 dice: pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto. Dice el Señor que tiene misericordia de ti. Dios ama cuando respondes a su voz, porque Él quiere amarte más, quiere mostrarte más amor. Pero ¿estarás dispuesto a dejarlo? ¿Estarás dispuesto a doblegar tu orgullo, tu humanidad, tu voluntad y dejar que Dios te ame como Él te quiere amar? Hay una historia, y con esto termino. Sé que el tiempo se va, siempre se me va, pero esta historia tú la conoces, y me refiero a la historia de este hombre rico que encontramos ahí en Mateo capítulo 19, verso 20, donde el Señor Jesús se encuentra con este hombre rico lleno de posesiones, y el hombre rico, el joven rico, se acerca diciéndole al Señor, haciéndole algunos cuestionamientos al respecto de qué más le faltaba para que él pudiera realmente seguir al Señor, poseer las bendiciones del Señor. Y allí en Mateo 19, verso 20, él dice: he obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. Dice, la pregunta era: ¿qué más debo hacer? ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: escucha esto. No sé si cuando lo has leído te ha pegado, pero a mí me pegó. Y me pegó fuerte. Casi me caigo de la silla, porque no lo había puesto yo en esa balanza. Pero el hombre preguntaba: ¿cuánto más debo hacer? El hombre pensaba, por lo que él manifestaba, e incluso yo casi lo estoy mirando, como que presumiendo: Señor, todo eso yo lo he hecho. Esa actitud, ¿no? ¿Alguno ha mostrado la actitud así? ¿O la ha visto? Por favor, todo eso yo lo he hecho. O sea, dime algo nuevo. Y el Señor le dijo: si deseas ser perfecto, el Señor, Él decía: mínimo básico indispensable, hecho. Pero el Señor dijo: no, eso es mínimo básico indispensable. Pero si tu objetivo es hacia la perfección, una oferta totalmente desmedida, como Dios es, siempre dándonos más de lo que nosotros merecemos, siempre dándonos más y poniendo en la mesa más de lo que a veces nosotros imaginamos. Pero Dios le dijo al hombre rico: si quieres ser perfecto, dice, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. En otras palabras, deshazte de lo que te estorba. La oferta sigue en pie. Tu mínimo básico hiciste, pero yo no te estoy ofreciendo mínimo básico. Tú quieres el paquete básico,
Eso es. Si vas a llegar al cielo, pues el paquete básico. Pero si quieres el paquete VIP, para que me comprendan un poquito mejor, si quieres el paquete VIP, dice entonces deshazte de todo lo que te estorba. Y lo primero que el hombre rico tenía que deshacerse era de su actitud arrogante, pensando que tenía todo. Eso era lo primero con lo que el Señor lo confrontó. Cuando él le dijo al Señor: yo ya lo hice todo, y que el Señor de pronto le sale con que hay más. ¿Quieres perfecto? Eso lo movió de su comodidad. Pero luego lo segundo es deshazte de las cosas que no te dejan avanzar al siguiente nivel, porque el nivel siguiente es la perfección. En el llamado de Dios recorremos niveles. Dios dice: ¿quieres llegar al cielo? Perfecto. Sé bueno, siéntate en la banca, tranquilo, canta alabanzas y pórtate bien. Vas a llegar. Pero el Señor dice: no, tengo más. Si además de solo llegar al cielo quieres experimentar mi gloria, quieres vivir las bendiciones eternas, quieres ver milagros, prodigios, maravillas, quieres ver que el agua se vuelva a partir como se partió en el tiempo de Moisés, quieres ver cómo el cojo se levanta estando a la puerta de la hermosa, quieres ver cómo el ciego sigue viendo, quieres ver cómo las almas se entregan y son constreñidas por el poder del evangelio, quieres ver cómo las bendiciones de Dios son insaciables para tu vida. Deja lo que te estorba. Ten la disposición de dejarlo, de deshacerte de ello, porque aún hay más. Aún hay más. Pero tú tienes que tener la disposición. Lo que tienes puede ser tan grande que no estés dispuesto a venderlo todo, deshacerte de ello, entregarlo a lo que más necesita y seguir tu camino honrando a Dios. ¿Quién te ofrece perfección? Espíritu perfecto, un corazón perfecto, una mente perfecta, un cuerpo perfecto, porque no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Lo corruptible volverá al polvo, pero Dios nos revestirá en un cuerpo incorruptible perfecto. He dicho perfecto. Esa es la perfección de Dios. Perfecto, un estilo de vida perfecto, un ambiente en gloria perfecto, una disposición de honrar, celebrar y bendecir el nombre del Señor perfecto. Le dijo todavía al joven: te oferto los tesoros del cielo. Deja eso. Y dentro del paquete de perfección VIP vienen tesoros del cielo. Viene capacidad de seguir a Jesús con libertad, sin nada que te ate. La parte triste de la historia fue la respuesta del joven. Sí respondió a Jesús. Sí le respondió a Jesús. Pero
dice la Biblia que a él le pesó su corazón dejar todo lo que él pensó que era valioso. Había puesto sus tesoros en la tierra, había puesto sus tesoros en sus recursos, había puesto sus tesoros, no sé, en una vida religiosa, había puesto sus tesoros en un pseudo seguimiento a Jesús, que cuando fue confrontado con más, prefirió rechazarlo. Mis hermanos, Dios ama cuando tú respondes, pero ama aún más cuando tú estás en la disposición de rendirlo todo. Y esta tarde el Señor te está llamando. Él quiere restaurar el llamado en tu vida, pero quiere que no olvides que lo que Él te está ofertando es perfección. Quiere que no olvides que lo que Él te está ofertando son tesoros en el cielo. Quiere que tengas presente que lo que Él te está ofertando es seguirlo a Él, perfecto, amoroso, bondadoso, misericordioso, lleno de gracia, Hijo de Dios, Alfa y Omega, principio y fin, Dios eterno, Padre maravilloso, grande y sublime, glorioso en gloria. ¡Aleluya! Sígueme, sígueme, sígueme. Yo no sé cuál será tu respuesta esta tarde, pero no hay mucho que pensar. Dios es más grande que todo. La oferta sigue en pie. La oferta sigue en pie. Él sigue llamando. Él sigue dispuesto. Aún hay tiempo. Él no ha venido porque faltan muchos por responder. Ha prolongado su misericordia. Por eso seguimos aquí. Por eso estamos frente a la línea. ¿Cómo voy a responder? ¿Seré como el hombre rico? ¿O seré como su hijo amado, en el cual tiene complacencia? ¿Seré como Moisés, que a pesar de sus inseguridades dio el paso decisivo? ¿O seré como aquellos que por generaciones se han negado a escuchar la voz de Dios? ¿Cuál será tu respuesta? ¿O cuál es tu respuesta en esta tarde?